En el nombre de Cristo ponemos en tus manos, Señor, esta reunión y rogamos que nos des luz y entendimiento para que podamos comprender tus profundidades. Que tu palabra se vuelva vida en cada uno de nosotros, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y que tu palabra haga lo que tú la has mandado hacer en cada uno de nosotros. Y es que sea levantado Cristo, la vida de Cristo en cada uno de aquellos, Señor, que hemos puesto en ti nuestra confianza. En el nombre de Jesús te damos gracias, la gloria y la honra. Amén y amén. La verdad que la Escritura es una experiencia, nunca la podemos tomar como un libro, si es que la Escritura no se convierte en vida. No se olvide que la palabra de Dios es viva. Primero es viva. Si es viva, es algo, ¿verdad?, que se tiene que hacer realidad en tu vida. Y este algo es la vida que efectivamente emerge de la palabra. La palabra de Dios y la Escritura no es simple y sencillamente algo para estudiar. No, es algo que se tiene que efectivamente convertir en experiencia en nuestra propia vida. Si la Escritura no es una experiencia en nosotros, todavía no hemos tocado el fin de la palabra viva. El fin de la palabra viva es que vivamos la vida de Cristo, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros. En otras palabras, es que Cristo viva en nuestra carne su propia vida, ¿sí? Así es como podemos nosotros vivir la vida cristiana, cuando Cristo vive en mí. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo: porque ya no vivo yo. ¿Quién vivía en Pablo? Cristo. Entonces, ¿quién es el único que puede vivir la vida cristiana? Pues Cristo. Cristo en cada uno de nosotros, no nosotros tratando de imitar la vida cristiana. Hablábamos hace 2 semanas sobre la fe genuina, ¿sí? La fe genuina de la cual habla el apóstol Pablo en Timoteo. La fe genuina es la fe de Cristo, de la misma fe de Él emergiendo a través de nosotros. ¿Cuál es una de las manifestaciones del Espíritu? Fe. La fe es una manifestación del Espíritu. Así que la fe que no es genuina, sería la fe que es falsa, es la fe que sale de nuestro hombre adámico. Y esa fe falsa lo que trata de hacer es producir una vida falsa. Trata de vivir la vida cristiana en función de sus propias capacidades. Y eso es andar conforme a la carne. Más allá de que te portes bonito, porque el Señor no tiene como fin, ¿verdad?, para los cristianos que nos portemos bonito, simplemente, ¿sí? El fin del Señor es que la vida de Cristo, que es una vida justa, una vida santa, una vida poderosa, emerja en todos y cada uno de nosotros. Algo menor aquello, por más bien que te portes, por más buena persona que seas, por mucho que hayas cambiado, simple y sencillamente caemos nosotros en el campo religioso de las obras. Y allí es cuando yo tengo un problema, porque me comienzo a relacionar con Dios en función de lo que hago y de lo que no hago. Y la Escritura nos dice claramente, ¿verdad?, que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero sin embargo, mírese a usted mismo. Siempre usted está evaluando cómo se está comportando delante de Dios para relacionarse con Él. El problema es que ese hombre que se evalúa a sí mismo desde la perspectiva del Señor está crucificado. Y usted no ha entendido que usted está muerto. Y si usted trata de hacer lo mejor que puede, ¿quién lo está haciendo? Porque lo que sí le puedo asegurar es que Cristo no hace lo mejor que puede. Cristo hace todo lo que Él es, ¿sí? Cristo no trata de ser santo, no, Él es santo. Su condición es santidad. Él es santo. La Escritura respecto de Cristo, ¿verdad?, y respecto de lo que nosotros somos, dice que el que es nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios no peca. Y es más, la Escritura dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. Imagínense, no se puede pecar. Esa es la nueva criatura y la nueva naturaleza que nosotros tenemos dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros no experimentamos a ese hombre que no peca y no puede pecar, entonces todavía seguimos tratando de relacionarnos con Dios en el viejo hombre. Eso se llama religión o andar en la carne. Lo que la Escritura habla, caminar en la carne, tiene que ver directamente con mi mejor esfuerzo puesto al servicio de Dios. Y créame que en la Escritura
no existe esa enseñanza. Lo que existe en la Escritura o lo que nos muestra la Escritura es yo muerto para que Él viva. Porque ya no vivo yo. Así lo dijo el apóstol claramente, mas Cristo vive en mí. Entonces, de lo que se trata, hermanos, es que descubramos la vida que está en nosotros. ¿Sí? Que descubramos la vida que está en nosotros. Si nosotros como cristianos no descubrimos la vida de Cristo que está en nosotros, entonces no vamos a poder echar mano de la vida eterna, no vamos a poder vivir una vida agradable a Dios. ¿Por qué? Porque la única vida que agrada a Dios es la vida de su amado Hijo Jesucristo. Él lo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros. Hay una promesa de Dios para su propia vida, y es que en el corazón del Señor está que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Dios quiere que usted sea igualito a su hermano mayor. De allí que hoy nosotros compartimos con Cristo la misma vida de Él. Pero la pregunta es, ¿esa vida es una experiencia en usted? Si esa vida no es una experiencia en nosotros, entonces tenemos un lío. Porque no estamos recibiendo, ¿verdad?, absolutamente la obra que Dios ha hecho a nuestro favor. Entonces, el apóstol Pablo justamente nos quiere mostrar este camino, y por eso hemos llegado nosotros de Romanos 7, en donde él vivía permanentemente condenado. La vida del hombre natural que trata de relacionarse con Dios en función de las obras, ¿verdad?, es una vida de permanente y continua condenación. Siempre usted va a estar condenado por lo que piensa, por lo que dice, por lo que hace, por lo que hizo, por lo que hará. Y cada vez que usted haga lo mejor que pueda, siempre se le va a descubrir que no fue suficiente. ¿Sí? Solamente una cosa te falta, le dirá el Señor siempre a usted, como le dijo al joven aquel. Porque el Señor no está demandando de usted ningún esfuerzo. Lo que el Señor está demandando de usted es que le crea a Él, que crea la obra, que reciba la obra que Dios ha hecho a su favor para que reciba sus beneficios. Digamos que a eso se traduce todo lo que el Señor quiere de nosotros, que le creamos y que recibamos todo lo que Él hizo. En la vida cristiana legítima, en la gracia de Dios, todo lo que Él hizo por nosotros, que es todo, ¿verdad? Y el otro lado de la relación que somos nosotros, ¿verdad?, funciona el que recibamos todo lo que Él efectivamente ya hizo por nosotros. No le creemos a Dios, nosotros creemos que Dios demanda cosas de nosotros. No. Dios no demanda cosas de nosotros. Dios lo que pide es que le permitamos en cada uno de nosotros mismos que todo lo que Él dice es verdad. Y entonces en estas semanas hemos estado viendo, ¿verdad?, lo que nos dice el verso 1 del capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay. Es decir, cuando nosotros estamos efectivamente, somos traídos a la fe de Cristo, cuando la fe de Cristo está funcionando en mí. Ese es el punto central. Cuando la fe de Cristo es la que se levanta en mí, lo primero que yo voy a ver es que ya no hay ninguna condenación. Es decir, ya no está en duda, ¿no es cierto?, de que exista para ti algún tipo de condenación. No hay. Toda la condenación que existe está en nuestro viejo hombre, en nuestro hombre carnal. Hay un verso en la Escritura que dice que no demos lugar al diablo. No deis lugar al diablo. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo? Ya no le des espacio, ya no tiene espacio. Pero realmente que muchos de nosotros le damos permanentemente y continuamente lugar al diablo. Nos encanta hablar más del diablo que de la obra que el Señor Jesucristo hizo. Y todo, ¿verdad?, lo estamos viendo a través del diablo. Y la Escritura nos dice, no deis lugar. El problema es que si le damos lugar, ¿qué pasa? Va a comenzar a levantarse cuando efectivamente Él está también crucificado y ha sido vencido absolutamente por el poder de Dios. Entonces,
Así es como tenemos que creerle a Dios. Nosotros le damos lugar, yo creo a Dios. Entonces no, yo no le doy lugar al diablo. Y no le doy lugar porque yo sea más fuerte que él, o sea más poderoso que él. Simple y sencillamente porque el Señor dice que lo venció. Él dice que humilló públicamente a los principados y a las potestades, ¿no? Y los llevó, ¿verdad?, cautivos. ¿A dónde? A la muerte de la cruz. Los humilló delante de todos y públicamente. Es decir, la muerte de Jesucristo también significaba la muerte de todo lo que significa estos principados, las potestades del diablo y todo aquello. Es decir, el Señor verdaderamente acabó con todo aquello. Entonces, está clarísimo que no hay ninguna condenación, pero dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne y conforme al Espíritu. Veíamos que aquí hay dos maneras de caminar en la vida cristiana. Usted puede caminar en la carne, es decir, caminar en su viejo hombre, o caminar en el nuevo hombre, en el nuevo nacimiento. Ahí está el grave problema del un hombre y el otro hombre, que nosotros, para poder aceptar a Cristo, recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿qué tuvimos que hacer? Nosotros tuvimos que creer en Él. La fe de Cristo se levantó en nuestra propia vida y lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué merecíamos nosotros para ser salvos? Nada, ¿verdad? Nosotros aceptamos que no merecíamos nada para ser salvos, así que el regalo de Dios para nosotros es por gracia, simple y sencillamente. Eso lo aceptamos. Pero después de que aceptamos la gracia de Dios, ya no caminamos por fe, sino que tratamos de comenzar a vivir la vida cristiana con el poder de la carne. Eso es lo que la Escritura llama, ¿no es cierto?, acomodando, en este caso, no lo espiritual a lo espiritual, sino lo carnal a lo espiritual. Y la Escritura dice que el tema es que la Escritura es espiritual, mas yo soy carnal. Es decir, si la Escritura es espiritual, para que yo la pueda cumplir, tengo que ser espiritual como la Escritura. Yo no puedo, si soy carnal, cumplir algo espiritual. La Escritura mismo dice que la Escritura es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es por eso que la carne no puede cumplir los mandamientos de la Escritura. Y Dios lo que ha hecho es darnos una nueva vida, un hombre espiritual. Ahora, ¿ese hombre espiritual podrá cumplir la ley que es espiritual? Sí, porque ya estamos en la misma dimensión. Esa vida es la que tú tienes que descubrir en tu propia vida, que ya está. No es algo que no esté, es algo que ya está, pero no lo has descubierto, porque tú todavía sigues pensando carnalmente, sigues entendiendo carnalmente, te sigues relacionando con Dios carnalmente. Y eso lo que va a hacer es que sigas produciendo más de lo mismo. Hay un verso en la Escritura, en Proverbios, que nos dice que lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Escuche bien, lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Así que lo que nosotros pensamos, produce lo que somos. Y la pregunta es, si durante tantos años nosotros hemos vivido de alguna manera presionados por tratar de relacionarnos bien con el Señor, y a veces lo hemos logrado, entre comillas, pero también otras veces nos hemos caído nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está produciendo eso? Lo que yo pienso, lo que yo entiendo que soy. ¿Cómo se ve usted a usted mismo? ¿Usted se ve como un pecador? ¿Usted se ve como un incapaz? ¿Usted se ve como un débil? ¿Usted se ve como alguien que efectivamente no puede agradar a Dios? Sí, es verdad, todo aquello como usted se ve, pero lo que usted no está viendo es lo que Dios dice de usted, que ese viejo hombre fue crucificado, está muerto. ¿Usted se ve muerto? No, porque si usted se sigue relacionando con el Señor bajo esa misma figura, usted sigue entendiendo que está vivo, y si está vivo bajo esa manera de entender y de pensar, ¿qué cree que va a producir? Más de lo mismo. Las cosas no tienen por qué cambiar, pero el Señor nos ha dado el Espíritu, es decir, la nueva vida que nosotros tenemos. Fíjese lo que el Señor dice. ¿Qué tipo de adoradores busca Dios? Le dijo a la mujer samaritana, dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu primero y en verdad. ¿Qué hizo Él? Hacernos nacer de nuevo para que seamos de espíritu, para que ahora nosotros nos podamos relacionar en esa nueva vida espiritual
y para que en esa vida espiritual nosotros podamos recibir la verdad de Dios, la cual es Jesucristo, y en esa verdad nosotros podamos efectivamente hacernos uno con Dios, estar en comunión permanentemente con Él. Así que depende de cómo andemos. Si andamos en la carne, pues vamos a producir más de lo mismo. Si andamos en el Espíritu, vamos a comenzar a experimentar efectivamente la vida maravillosa que Dios tiene a nuestro favor. Fíjese lo que dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, ¿quién es el que me libra? Decíamos la semana pasada. El que me libra, o quien me libra, es el Señor, obviamente, pero en Él opera una ley, la ley del Espíritu de vida. Esa ley del Espíritu de vida me ha librado. No yo me he librado. No los buenos consejos del pastor me han librado. Ni la cantidad de oraciones que yo he hecho me han librado. Ni toda la cantidad del cumplir los mandamientos me han librado. ¿Qué dice la Escritura? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. La ley del Espíritu de vida me ha librado. Así como la ley del pecado y de la muerte me mantiene preso, y veíamos la analogía la semana pasada respecto de cómo un avión, ¿no es cierto?, desafía la ley de la gravedad, porque sabemos que la ley de la atracción, ¿no es cierto?, es la ley de la gravedad, actúa sobre todos los humanos y sobre todas las cosas en esta tierra. De ahí que todos estamos bien plantaditos en el piso, ¿no es cierto? Pero el momento en que no hay gravedad, ya todos estuviésemos levitando en algún sentido, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El avión, ¿no es cierto?, tiene una aerodinámica y tiene unos motores tan potentes que hace que efectivamente la ley de la atracción no sea más poderosa que el poder de la ley que está operando en el avión. ¿Qué pasa si yo me subo en un avión y vuelo? Voy a volar, pero no voy a volar porque yo sé volar. Yo voy a volar porque estoy, ¿verdad?, recibiendo los beneficios del poder de la ley que está operando en el avión. Eso pasa en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, ¿no es cierto?, yo comienzo a recibir todos los beneficios, en este caso de la ley del Espíritu de vida. Y esa ley hace que yo comience a tener una nueva experiencia con Dios. Entonces, aquí hay un tema de leyes. Si tú estás en la carne, opera una ley en la carne. ¿Qué ley opera en la carne? La ley del pecado y de la muerte. Cada vez que tú te vienes a la carne, porque uno elige esto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Cada vez que tú te vienes a la carne, ¿qué va a pasar? La ley del pecado y de la muerte se van a enseñorear de ti. Cada vez que tú estás en el Espíritu, la ley del Espíritu de vida te libra de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo que normalmente tú vas a experimentar en tu vida todos los días. Y va a depender de en dónde tú escojas caminar. El versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Decíamos la semana pasada algo muy importante. Nos muestra que en Él siempre ha estado, está y estará el hecho de que Él quiere que la justicia de Dios, que es la justicia de la ley, se cumpla en nosotros. Es una responsabilidad que el Señor ha tomado para sí con cada uno de nosotros. Él desea, Él quiere que la justicia de Él, la justicia que Él es, se produzca en ti. Pero ese es un trabajo de Él, no es mi trabajo. Ahí es donde viene esa relación activa-pasiva. Dios es el agente activo de la relación. Yo soy el agente pasivo de la relación. Él da, yo recibo. Yo no tengo nada que hacer, simple y sencillamente recibir. Y cuando recibo, se me hace realidad. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no es cierto? La convicción de lo que se espera, ¿sí? Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo en el corazón del Señor ha estado que la justicia de la ley se cumpla. Como la ley
no podía cumplir la justicia en ella, por cuanto dice la Escritura, yo era débil por la carne. Claro, como yo era débil por la carne, no podía cumplir la ley porque la ley es espiritual. Eso es lo que decíamos hace un minuto. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, muy bien, yo he mandado la ley no para que la ley cumpla su justicia en ustedes, porque Él sabía que la ley no iba a poder cumplir la justicia. ¿Sabe qué dice la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley para usted y para mí? El propósito de la ley no era que la obedezcamos, sino el propósito de la ley era el que en usted se pueda revelar el hombre de pecado que usted es. Y cuando digo el hombre de pecado hablo de la raza, porque también hablo de la mujer y del hombre. Cuidado que no nos estamos aquí matando solamente los masculinos, también hablo de la raza, de la parte femenina. Entonces, es maravilloso que podamos entender que el Señor, ¿qué hizo? ¿Verdad? Envió la ley, primero para que nosotros, en nosotros mismos descubramos que somos incapaces de poder cumplir la ley. Dígame usted no ha tratado desde pequeñito, si es que ha nacido en algún lugar, yo que sé, católico, cristiano, lo que usted quiera, ¿no es cierto? Pero desde pequeñitos siempre intentamos cumplir los mandamientos. Nuestros padres nos enseñaban a que cumplamos los mandamientos. Si estudiamos en un colegio católico, si estudiamos en un colegio cristiano, ¿verdad? Desde nuestro propio hogar, ¿qué se nos enseñaba? A que cumplamos los mandamientos de Dios. ¿No es cierto? Fíjese, siempre, ya desde muy chiquititos se nos enseñaba a cumplir los mandamientos. Pero no podemos. La ley no vino para que nosotros la cumplamos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la ley no podía hacer que nosotros seamos justos, porque nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos vino a mostrar la ley? Eso, que somos carnales, que somos pecadores, que somos vendidos al pecado, que somos miserables. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ese es el primer trabajo que la ley tiene que cumplir en un ser humano. Si la ley no ha cumplido ese trabajo, tenemos un problema. Vamos a seguir relacionándonos con Dios desde el hombre equivocado, porque yo siempre voy a creer que yo no soy tan mala persona como para llegar a el punto de declararme miserable. No, yo no soy tan mala persona. Pues ante los ojos de Dios, déjame decirte una cosa, eres miserable. Lo que pasa es que el apóstol llegó a entenderlo por revelación. Y eso es lo que Dios quiere que tú veas. Eres miserable. En la carne no hay alguien, no hay uno, dice la Escritura, que haga el bien. No hay uno que busque a Dios. Todos nos hemos extraviado. Dice que somos sepulcros blanqueados. Si de los religiosos dice eso, imagínense los que no creen. Peor. Entonces, el fin de la Escritura fue el mostrarnos el hombre de pecado. ¿Pero para qué? Para que nos desentendamos de ese hombre, para que entendamos la clase de naturaleza que tiene y nos desliguemos y ya no confiemos más en el hombre. ¿Usted recuerda este versículo en la Escritura que dice, maldito el hombre que confía en el hombre? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted confía en usted mismo? ¿Usted confía en usted mismo? Maldito el hombre que confía en el hombre, porque usted es el hombre, ¿no? Y si usted confía en usted mismo, ya está metiendo la pata. Porque la Escritura nos muestra que engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Es decir, su corazón no es más que una poza séptica de engaño, de mentira, de pestilencia. Así es como nos vio el Señor. Sí, así nos vio. Y por eso Él dijo, he aquí, Génesis 6, he aquí, el hombre es carne y todos los deseos de sus pensamientos son de continuo el mal. Y dijo, y le dolió en el corazón a Dios haber creado al hombre. Le dolió en el corazón. Y dijo, raeré sobre la faz de la tierra al hombre que he creado. Y eso es lo que hizo.
Ese hombre que usted experimenta en su carne es el hombre que el Señor ya lo sacó, lo arrancó de raíz. Ese hombre fue arrancado de raíz. ¿En dónde ese hombre fue arrancado de raíz? En la cruz del Calvario. Cristo arrancó de raíz a ese hombre, y es por eso que usted, cuando viene a Cristo y usted se identifica con Él en la muerte con Cristo, allí es que usted va a ser libre de ese hombre. Aquí más de una vez lo hemos dicho, que nosotros todos los días, escúcheme bien, estamos durmiendo con el enemigo. Si cuando yo me voy de viaje mi esposa dice, ¿duermo sola? No, ella está durmiendo con el enemigo. Porque dentro de ella todavía está su carne, como yo, cuando estoy solo por algún lugar. No, yo no estoy durmiendo solo, yo estoy durmiendo con el enemigo. Es decir, aquí no se trata del de al lado, porque nosotros cuando hablamos del enemigo normalmente vemos a los que nos caen mal, con quienes no nos relacionamos, etcétera. De esa persona pensamos, pero nunca de mí mismo. Pues déjame decirte que el principal enemigo que tienes es tu corazón, que es engañoso, que es el viejo hombre que está en ti, y ese viejo hombre tiene que ser eliminado para que tú puedas ser libre de ti mismo. El momento en que tú seas libre de ti mismo va a cambiar la película en tu propia vida. Así que solamente Dios podía haber eliminado a ese viejo hombre, ¿verdad? ¿Quién más lo podía haber hecho? Así que no intente usted cambiarse por usted mismo, ¿verdad? Es imposible. Entonces, el Señor dice que a la ley no haber podido hacer esto, fíjese el amor de Dios para nosotros. ¿Envió a quién? A su Hijo Jesucristo, en semejanza de carne de pecado. O sea, ahí usted particularice la acción de Dios a su favor. Dios le envió a su Hijo Jesucristo a usted, particularmente a usted se lo envió, para que Él se haga carne como usted, para que Él se haga, ¿verdad?, efectivamente semejanza de carne de pecado como usted. Él lo hizo por usted, Él se hizo hombre igualito a usted, por usted. ¿Para qué? Para en su carne como usted poder cumplir todas las demandas de Dios. La Escritura dice que Él vino en semejanza de carne de pecado, pero Él nunca pecó. ¿Sabe qué significa? Que Él, como era Dios, porque Él es espiritual, Él es espíritu, se hizo carne para venir a la propia carne y en el propio territorio de la carne condenar el pecado en la carne a su favor. Por eso es que la vida de Dios es poderosa para usted el día de hoy, porque cuando esa vida emerge en usted, ¿sabe qué pasa? Solamente hay un resultado: victoria. Porque la vida de Jesucristo venció todo lo que el hombre carnal no pudo vencer. En otras palabras, la vida de Jesucristo venció todo lo que tú no has podido vencer. Te dio victoria absoluta. Y la victoria absoluta está en esa vida. Por eso el Señor Jesús dijo: yo he venido para que seáis buenos, ¿verdad? Yo he venido para que seáis buenos tipos, ¿verdad? Yo he venido para ayudaros, ¿verdad? No dijo nada de eso. Yo he venido para que tengáis vida. Pero la vida de Él, no la vida tuya, que Él aborrece. Escuche bien, la vida de nuestra carne Dios la aborrece, y es por eso que Él crucificó esa vida en Cristo Jesús. La sentencia de Dios para mi vida carnal, para Ricardo en la carne, fue la muerte de la cruz. La muerte de Cristo fue la muerte de Ricardo. Personifique. La muerte de Cristo fue su muerte. Personifique. Cristo vino y se hizo carne por usted. ¿Pero por qué? Porque Él le ama tanto a usted que Él no podía permitir bajo ninguna circunstancia que usted se pierda. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda. Por eso el Señor, ¿verdad?, se hizo hombre, porque le amó a usted eternamente. El Señor le ha amado siempre, nunca le ha dejado de amar. Él actúa solamente en función del amor. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo perdona, todo. El amor es Cristo. Y ese amor es el que me amó. Qué raro, ¿no? Más bien sería normal que el amor me ame, ¿no? Pero es que yo no merezco. Pues ahí es donde el amor más ama. Ahí es donde el amor se muestra verdaderamente amor. El Señor dice que el amor de Dios no consiste en que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Para yo poder amar a Dios, yo necesito primero recibir su amor. Yo no le puedo dar a Él nada que Él no me haya dado primero. Así que olvídese de su amor, de que Señor, yo te amo con todo mi corazón y te voy a dar todo lo que... No, si el Señor no quiere nada de ti, lo único que quiere es que por favor le dejes hacer su trabajo, y eso arranca dejándote o recibiendo la muerte de Cristo. Porque cuando tú mueres, allí es que efectivamente estás colaborando con Dios. Pero cuando estamos vivitos, ahí viene el problema. Así que, hermano, el Señor Jesucristo se hizo carne por nosotros. Él condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Muy bien, ahora la justicia de la ley se puede cumplir en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esto genera confusión, porque a veces no entendemos bien esto de caminar en la carne y el Espíritu. Porque a nosotros nos han vendido que andar en la carne, ¿no es cierto?, tiene una sola acepción. Andar en la carne es andar proveyendo para las pasiones desordenadas del cuerpo. Eso es andar en la carne. Es decir, todas aquellas cosas que la sociedad repudia, todas aquellas cosas que hacen daño, etcétera, eso es andar en la carne. Pero la Escritura también muestra la acepción positiva. Andar en la carne es andar tratando de agradar a Dios por mi propio esfuerzo, pidiéndole a Dios que me ayude. Eso es andar en la carne. ¿Cómo el muerto le va a pedir a Dios que le ayude? Dígame usted. Y el apóstol Pablo dijo, porque ya no vivo yo. Esa es la predicación real del Evangelio. Ya no vivo yo. Si él ya no vive, ¿cómo le dice papito a ese viejo hombre que está muerto? Ayúdame. No, que sepamos nosotros, los muertos están en el cementerio. Ya no hay nada que hacer. Y lo mismo pasa en el otro lado. Ya no vivo yo, más quien vive en mí, Cristo. Cristo es el que ahora puede hacer la obra. Entonces dejémosle. Cada vez que nosotros metemos la mano, le interrumpimos. Ese es el punto central, le interrumpimos, y eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Y el Señor nos lo tiene que revelar. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, hoy tienes el privilegio de que la justicia de la ley, que es la vida expresada y manifestada de Jesucristo a través de tu propia vida, pueda ser una realidad todos los días de tu vida. ¿Cómo? Siempre nos vamos a preguntar. Bueno, aquí hay unas respuestas interesantes que creo que es importante que lo analicemos. Ya sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por medio de la fe. Por medio de la fe, entonces, es por medio de creer todo lo que Él ha hecho por nosotros y de recibir todo lo que Él ya hizo. Punto. Eso es todo. Así que nuestro trabajo es pedirle al Señor que nos revele, y cuando le comenzamos a pedir que nos revele, lo va a hacer. Porque Él está interesado, Él nos preparó para esto, Él va a comenzar a revelarnos, ¿no es cierto?, la vida que ha puesto en nosotros, para que efectivamente nos apoyemos en esa vida y podamos crecer cada día más en el Espíritu. Versículo 5 dice algo importante, y por ahí quiero arrancar. Es decir, para que esto sea práctico, dice, porque los que son de la carne, muy bien, él ya comienza aquí a mostrar dos temas importantes. Dice, ¿quiénes son los de la carne y quiénes son los del Espíritu? ¿Ok? Para que podamos comprender un poco más. Porque los que son de la carne piensan, mire, primero, hay algo que sale de nuestra
cabeza. Lo que el hombre es en su corazón, tal es él. Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que aquí la palabra central, digamos que el punto o la clave debería ser la mente. Porque los que son de la carne piensan. ¿En qué piensan? Bueno, es obvio, pues, ¿no? Porque todo lo que es nacido de la carne, carne es. Evidentemente la carne no puede pensar espiritualmente, porque ella va a pensar lo que es por naturaleza y lo que entiende por naturaleza. No va a pensar ninguna otra cosa. Pero sin embargo la Escritura dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces aquí hay dos temas importantes, hermanos, que primero tenemos que entender. Por el un lado tenemos la mente carnal, que es la mente de Adán, que es la mente que te da vueltas todo el tiempo y la que siempre se está interponiendo a las cosas del Espíritu. Y tienes por el otro lado la mente de Cristo. ¿Quién dijo que teníamos nosotros la mente de Cristo? La Escritura lo revela, ¿no? El apóstol Pablo dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Los cristianos ya tenemos la mente de Cristo, pero no la utilizamos. No sabemos cómo acceder a esa mente. El apóstol aquí nos dice que, primero, todo este ciclo vicioso o virtuoso, como lo querramos llamar, si nosotros nos metemos en la mente de la carne, vamos a entrar en un círculo vicioso que siempre va a producir más de lo mismo. Entonces esa mente, la mente de la carne, está influenciada, y alguna vez ya lo vimos, pero lo repetimos, por varias voces. Esa mente tiene que ver con varias voces que normalmente se le están revelando a usted en su propia vida. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos temerosos, cuando nosotros vemos las cosas negativamente, cuando nosotros somos presas permanentemente del miedo, de la incertidumbre, cuando somos presa de tratar de resolver los problemas por nuestra propia mano, ¿en qué mente estaremos nosotros pensando? En la carne, ¿verdad? En la carne. Es decir, Dios me ha dado la mente de Cristo para que yo acceda a todo lo que Cristo me dio. Primero la revelación de lo que Él es y de lo que Él ha hecho conmigo. Y me ha dado los pensamientos de Cristo para que yo, a través de los pensamientos de Cristo, que efectivamente están en la propia Escritura, ahí esos pensamientos van a comenzar a ser reales en mí. Es decir, la Escritura está llena de promesas para nosotros. Esas promesas, ¿qué son? Son los deseos de Dios para que tú recibas todo aquello que Él ya ha provisto para ti. Es decir, cuando nosotros estamos plagados de promesas de Dios en la Escritura y estamos por el otro lado con problemas por cualquier circunstancia y nosotros preferimos mirar hacia los problemas y pedirle a Dios que nos dé una mano, es evidente que no le estamos creyendo a Dios y a su promesa. ¿Me explico? Es evidente que estamos yendo por un lugar completamente distinto y diferente del que deberíamos ir. Entonces, yo cada mañana me voy a levantar escuchando alguna voz. O la voz del temor, la voz del miedo, la voz del negativismo, la voz de la falta de fe, la voz de la incertidumbre, la voz del desánimo, la voz de la condenación. La voz de la condenación, ¿de dónde vendrá? Bueno, viene del enemigo, pero eso es carne, ¿sí? La voz de la desesperanza, ¿de dónde vendrá?
viene de la carne. No sé cuántos de ustedes hoy mismo están pasando por circunstancias difíciles, pero ¿cuántos de ustedes están confiando en la promesa de Dios y escuchan esa promesa? ¿O están escuchando efectivamente a la carne que les dice, mira los problemas que tienes, y ahí usted viene donde el Señor y le dice, Señor, ayúdame? Error. Porque Dios dice, pero yo ya lo hice, yo ya te ayudé. Fíjese lo que dice el libro de Efesios, porque toda bendición espiritual nos ha sido dada. Pasado, toda bendición espiritual nos ha sido dada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual nos ha sido dada. Pero toda bendición espiritual, porque la bendición espiritual está por encima de las bendiciones del alma y de las bendiciones del cuerpo y de las bendiciones físicas. La bendición espiritual es la que da origen a todas las demás cosas. El Señor no nos quiso dar una bendición material. Él no nos quiso dar una bendición emocional. Él no nos quiso dar una bendición de salud, así propiamente dicha. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él nos da toda bendición espiritual, toda, dígame, ¿qué excluye? Él incluyó todas las demás bendiciones. Así es nuestro papá. Nuestro papá nos da la bendición que genera bendición a todas las demás áreas de la vida. ¿Qué prefería usted? ¿Que el Señor venga y le quite el lunarcito que tiene en la esquina y que está nervioso y no sabe lo que es? ¿O que el Señor le diga, toda bendición espiritual te ha sido dada? Muy bien, agárrate de esa realidad pues, porque allí incluye la provisión para el lunarcito. O si es que hay una deuda, o si hay algún problema de relaciones, la provisión de Dios ya dio salida a todo aquello. Toda bendición espiritual nos ha sido dada. Mi Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues proveerá todo lo que os falte. Es que algunos dicen, no, pero es que la palabra todo ahí nomás es una parte. Qué raro, ¿no? Todo. Dios jamás va a dejar que sus hijos mendiguen pan. ¿Qué dice la Escritura? No he visto a justo, ni hijo de justo, que mendiguen pan. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios incluye la provisión para sus hijos. Si usted, siendo malo, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo vuestro Padre Celestial que está en el cielo no os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Dice la Escritura. Pero es que yo no quiero, Padre, el Espíritu Santo, yo necesito $10,000 para un problema de mañana. Y el Espíritu Santo incluye toda bendición espiritual, que es la solución, incluso de esos problemas materiales. Entonces, fíjese, aquí es un tema de pensamiento. Nuestra manera de vivir va a comenzar a cambiar, a transformarse, si es que efectivamente nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. En Deuteronomio 11, capítulo 26, versículos 16 al 17, dice, he aquí, esto es una figura de lo que el Señor nos está mostrando ahora. Dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. He aquí, yo hoy pongo ahora delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis, no estamos hablando de alguien que me habla de una mente distinta. Si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y de los mandamientos que habla es de su palabra mandatoria. No está hablando ya en términos espirituales de cumplir los 10 mandamientos. Porque nosotros tenemos en nosotros mismos, tenemos ya la vida que cumple todos los mandamientos. La Escritura nos dice
que todo lo que es nacido de Dios, lo dijimos, no peca y no puede pecar, pues ya tenemos esa vida en nosotros, esa vida ya cumple todos los mandamientos. Así que aquí está hablando de la palabra mandatoria, la palabra que manda, la palabra que sigue creando. Lo que Dios dice en la Escritura, ya que la palabra de Dios es viva, se hace realidad en mí si la creo. Eso es, digamos, que la palabra que Dios sigue mandando para nosotros. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Pero la maldición si no oyereis. ¿Estás oyendo otra cosa? La maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Qué le parece? La pregunta es, si Él ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, hoy, en la escritura que estamos viendo, pues tiene que ver directamente con que la maldición o la bendición es la mente de Cristo, son las promesas de Cristo, y la maldición, ¿qué será? La mente de la carne. Es decir, si yo escucho a la carne, ¿yo qué voy a recibir? Lo que he recibido hasta el día de hoy. Pues maldición, dolor, dificultad, tristeza, incertidumbre, desánimo y todo lo que usted quiera. Porque usted está escuchando la voz de su vieja criatura, la voz de la vieja creación. Eso es lo que la Escritura dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, he aquí yo he puesto hoy delante de vosotros la bendición. Ok, los que son del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué es pensar en las cosas del Espíritu? En las promesas de Cristo, en lo que Él dice que yo soy, en lo que Él dice que Él ha hecho, en lo que dice que efectivamente Él ya cumplió. El Señor dice de Él mismo que Él es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y si Él llama a las cosas que no son como si fuesen, y yo tengo la vida de Él en mí, pues yo llamo a las cosas que no son como si fuesen. Si tú en este momento estás mirando que tu vida es un desastre, pues el Señor dice que tú eres santo, que tú eres justo, que tú eres sin mancha, que tú eres hijo. Créele a Él y vas a ver cómo esa realidad se comienza a levantar en ti. Ahí es que la palabra se convierte en viva y en eficaz. Eficaz porque comienza efectivamente a ser una experiencia y una realidad en mi vida. No es un tema de lo que hago, sino es un tema de lo que recibo. Y recibo la vida resucitada de Jesucristo en mí. Para que esa vida se levante en mí, pelee por mí, luche por mí, me salve, me anime, me redarguya, me sane, me cure, me provea, me levante. La palabra del Señor es una palabra de ánimo. La provisión de Dios es una provisión de bendición. La mente del hombre natural, la mente de la carne, pone en duda estas realidades, ¿o no? La mente carnal que hoy dice, no, pero es que es muy fácil, pues esa es la mente carnal, porque no puede entender la sencillez del amor de Dios para nosotros. Sí, María. Exactamente. Eso está en el libro de Romanos, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese hombre es nuestro hombre carnal, porque es un hombre impío y él detiene con injusticia la verdad que es Cristo viviendo en mí. Pero en cambio la Escritura dice que en el Evangelio se revela, ¿qué cosa? La justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Lo que estamos nosotros aquí predicando son las buenas noticias del Evangelio. La obra de Dios a tu favor, la obra consumada de Dios a tu favor. Lo único que tú debes hacer, ¿qué es? Recibir lo que Él te ha dado.
Porque sí, necesitamos creer, pero si no recibimos lo que Él nos dio, tampoco lo vamos a hacer realidad en nuestra propia vida. ¿Qué es lo que queremos los cristianos más? ¿Vivir la vida que Él quiere o no? Yo soy cristiano durante 30 años y siempre he querido vivir la vida que Él quiere. Y he tenido experiencias de arrancar en el espíritu y terminar por la carne, tratando de hacer las cosas que Él quiere que yo haga, pero entendiendo que por más buenas cosas que yo haga, por más buena persona que yo pueda ser, Dios no acepta ofrendas de Caín. No, Él no acepta ofrendas, buenas ofrendas del viejo hombre. Esa fue la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín fue entregarle al Señor lo mejor del esfuerzo de su trabajo. ¿Y qué esfuerzo que no es efectivamente ser agricultor? Él era labrador y le trajo lo mejor de su cosecha a Dios. Y el Señor no aceptó la obra de Caín. ¿Por qué? Porque era fruto de su esfuerzo, era fruto de su carne. Y el Señor no se puede gozar en la carne. El Señor no se goza en lo que yo le dé. Él se goza en lo que yo recibo de Él. Porque los padres, dice la Escritura, son los que heredan para los hijos. ¿Sabe cómo me gozo yo? Cuando yo les puedo dar algo a mis hijos y ellos están felices. Ese es mi pago, ¿o no es el suyo? Yo no estoy feliz cuando ellos vienen con mucho dinero a mí y me dan todo. No, es al revés. Yo estoy feliz cuando yo soy capaz de darles todo a ellos. Ese es mi pago. Eso es lo que yo recibo. Ese es mi gozo. ¿Cómo no será Dios? Cuando Él nos ha dado todo, cuando nosotros somos señores de la casa. El problema es que todavía somos niños. Como somos niños, aun cuando somos señores de todo, no entendemos lo que tenemos. Porque seguimos pensando como niños, actuando como niños y entendiendo como niños. Pensando como niños, actuando como niños es estar en la carne. Por eso es que no podemos recibir alimento sólido. Porque pensamos como niños, entonces actuamos como niños. Pero cuando nosotros comenzamos a dejar lo que es de ser niño, o dejamos de ser niños, comenzamos a ser hombres y comenzamos a entender lo que somos somos dueños de la casa. Que no somos, ¿verdad? El esclavo, ya no somos esclavos, hermanos. Nosotros ya no somos siervos, somos hijos. Yo puedo determinar relacionarme con Dios como siervo. Yo no le veo a mi hijo viniendo a la empresa y postrándose a los pies y diciendo, oh, Padre maravilloso, he aquí tu siervo. Y le digo, mijito, ¿qué te pasa? Levántate, si tú eres dueño de todo esto. Pues así nos ve el Señor. Pero ¿cómo nos relacionamos nosotros en la religión? A lo mucho como siervos, porque nos sentimos indignos. Sí, en nuestra carne somos indignos, pero tú no le estás creyendo a Dios, porque tu carne fue crucificada. Tú no estás creyendo que eres hijo. No estás creyendo que eres hijo. Tú dices que eres hijo, pero vives como por diosero. Perdóname, pero es la realidad. Vives pidiendo migajas como la mujer, creo que era la mujer de Sarepta, esa mujer pobre que se moría del hambre, si mal no recuerdo. Era una mujer en una parábola que vino a pedir efectivamente comida para ella. Ella parece que no era judía, y el Señor le dijo, pero la comida es para los hijos. Y ella le dijo, pero Señor, hasta los dueños botan las sobras para los perrillos. Ahí el Señor lo que nos estaba mostrando, ¿no es cierto?, es que la comida es para los hijos. ¿Tú qué eres? Siervo. Ok. Migajas. Esa es la realidad. Migajas espirituales. Porque tú te ves indigno de tu papá y tú no le crees a tu papá que él te perdonó, te limpió, te lavó. No le crees. Entonces sigues viviendo de las migajas. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, lo que yo soy
Hoy es lo que Dios dice que yo soy. Por eso es que siempre debemos hacer una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Muchos creemos en Dios, pero la mayoría no le creemos a Él. Y ahí está la gran diferencia. El libro de Romanos capítulo 12 versículo 2, para terminar. No se olvide que estamos hablando aquí de un tema de mentalidad. Miren lo que dice aquí la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez la mente. Ahí está el problema. Tú sigues siendo siervo, tú sigues siendo religioso, tú sigues siendo esclavo. ¿Por qué? Porque no te renovas con el nuevo entendimiento que Dios te dio. Fíjate, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis en la nueva mente. En la nueva mente solamente vas a comprobar eso, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la comprobación que Dios quiere que hagas de Él. ¿Qué tipo de Dios tú tienes? ¿Qué tipo de Padre tú tienes? Tú tienes un Dios, ¿verdad? Que le tienes temor, le tienes miedo, sientes que efectivamente te puede mandar cualquier castigo o a los tuyos de un momento determinado, sientes que el hambre, que las dificultades, que las luchas son contra ti, sientes que el Señor se ha ensañado contigo. Pues no, estás lejos de entender la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, para ti, Dios tiene una voluntad, es buena. La buena voluntad de Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que esperáis. Pero si ustedes esperan mal de parte de Dios, ¿cómo Él puede hacer realidad los deseos de su corazón? Si no le creen, ¿cómo Él puede hacer realidad los deseos de su corazón que nos muestra la Escritura? Si no le creen, si siguen viviendo en una posición de siervos, en una posición de esclavos, y no echan mano de la posición de hijos. Decíamos la semana pasada que el Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero a ti te corresponde ejercer esa potestad. A ti te corresponde activar esa realidad. Dios no puede hacer eso, no lo va a hacer porque es tu derecho y Él es un caballero. Él no se va a meter a obligarte a hacer algo que tú no crees o no quieres hacer. Mire, no os conforméis a este siglo. Conformarse aquí es amoldarse. A ver, ¿nos queremos seguir amoldando a este siglo, a la carne? ¿Queremos seguir viviendo en la carne pero teniendo unos bocaditos del Espíritu? Pues no va a funcionar, ¿sí? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muy bien, ¿cómo viene la transformación? La transformación viene por la renovación de tu entendimiento. Mucho de lo que tú piensas hoy, a ver, muy sencillo, ¿cómo estás? Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. ¿Cómo está viviendo tu vida en este momento? Sé honesto contigo mismo. Si no te está funcionando, pues estás echando mano de la mente equivocada. Y tú sigues todavía amoldándote a este siglo. Porque quien nos amolda a este siglo es el pensamiento y el entendimiento carnal. Es decir, la mente de Adán es la que nos amolda a este siglo. Y como nosotros nacimos en esa mente, es facilito dar rienda suelta a esa mente. Esa mente, desde que nosotros nos amanecemos, ¿verdad?, ya comienza a distraernos. Nuestra mente es juguetona, nuestra mente es inquieta. Usted trate de fijarse en las cosas del Espíritu e inmediatamente la mente se le va a llevar a cualquier cosa. La mente lo va a desenfocar. Ahí es donde nosotros tenemos que decir: Señor, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, yo quiero operar en la mente de Cristo. Tú sabes, Señor, hazlo tú porque tú estás en mí y Él lo va a hacer. Porque la Escritura dice que los deseos del Espíritu son contra los deseos de la carne. ¿Y sabe por dónde comienza la fiesta? Por los deseos. Porque usted puede desear cosas de la carne, pero usted le puede decir: Señor, yo deseo eso
que sé que es carne, pero sin embargo, ¿verdad? Sé que son deseos distintos de lo del Espíritu. Señor, que tus deseos se hagan realidad en mí. Yo me pongo en tu mano para que efectivamente tú desees en mí, porque yo estoy muerto. Tú desea en mí, porque Él vive, ¿no? En mí. ¿Quién tiene que desear en mí? Él tiene que desear en mí, pero yo se lo tengo que permitir. Y va a ver si no se lo hace. Porque le estoy creyendo. Porque le estoy creyendo. Él no me dice, tú eres responsable de ver en quién piensas. Y tú eres responsable de renovarte y de cambiar. No, dice, yo soy el responsable de hacer los milagros. Yo soy el que pongo en vosotros así el querer como el hacer, no ustedes. Fíjate, yo pongo en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por mi buena voluntad, dice el Señor. Él pone en nosotros el querer como el hacer, pero Él lo que está permitiendo es que tú se lo permitas. Ahora, si tú quieres hacer algo en la carne y no se lo preguntas porque te gusta hacer aquello y no quieres que de alguna manera te vaya a contravenir, pues nada, Él te deja. Él te deja. Ahora, si tú reconoces que eso que quieres hacer, tú sabes que no es correcto, que no está bien, que está mal, que pertenece a la vieja criatura, pues dile, Señor, interven tú ahora. Tu promesa es que tú pones en mí así el querer como el hacer, ¿o no? Él lo va a hacer. Probadme en esto, dice el Señor. Probadme. Sí. Sería como aceptar una invitación y asistir a la fiesta. Claro. Solamente aceptarla, sino ir. Y más, comerse el pastel. Porque ¿para qué vas a una fiesta si vas a pasar haciendo ayuno? ¿Me explico? Comerse el pastel, bailar en la fiesta y quedarte hasta las 9 de la mañana con el caldo de gallina incluido. Estás disfrutando de lo que efectivamente el dueño de casa te está dando. Esto es en una analogía que estamos presentando. Es evidente que Dios quiere que tú realmente recibas esta realidad. Eso lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Cuando el Señor acepta al hijo pródigo que había pecado, el otro vino como pecador, vino como dijo, ya ni siquiera tengo que ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y el otro, ¿qué le dijo? Sí, mi hijito tiene razón. No, dijo, fiesta, mi hijo muerto estaba, ahora regresó, báñenlo, póngale en el mejor vestido, denle en el mejor anillo, vamos a hacer fiesta porque estoy gozoso, mi hijo otra vez viene a buscarme. Esa es la realidad de Dios. Pero nosotros creemos como el otro hijo, que no, yo me merezco porque yo, Señor, te he servido, yo te he dado todo, yo no me fui y te pedí mi herencia, ni fui a gastarme el dinero, ¿verdad?, con prostitutas y todo lo que se hizo mi hermano, y yo te he servido todo el tiempo. ¿Y cómo puede ser posible que a mi hermano, esa es la religión, a mi hermano que es un borracho, es un perdido, que te dejó, ¿verdad?, tú todavía le recibas en esta casa y es más, le hagas una fiesta? Yo no estoy de acuerdo contigo. Qué triste. ¿Y qué le respondió el padre? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. El otro le dijo, no has sido capaz de darme 2 cabritos para yo comérmelo con mis amigos, teniendo en cuenta que él era dueño de todos los cabritos, no tenía que pedir nada. ¿Sí se da cuenta? La religión diciendo yo sí merezco porque yo soy bueno, y el pecador viniendo delante. Había un punto en común entre los dos. ¿Sabe cuál era? Que ninguno conocía el corazón del Padre. La religión no conocía porque creía que el corazón del Padre iba a premiarle en función de su buen comportamiento. Pero sentenciaba al hermano que se había portado mal y él decía, mi hermano es digno del infierno. Esa es la religión. Los hermanos nos dicen a otros hermanos se tienen que ir al infierno porque ellos se miden a sí mismos. Se miden con su propia conducta, se miden con sus propias doctrinas, con sus propios legalismos, y miden a los demás porque no hacen eso. ¿Qué le parece? Pero ni el uno ni el otro estamos conociendo al Señor como se debe conocer. Aquí, ¿qué es lo que mostró el Señor, por ejemplo, en esta parábola? Algo maravilloso, que la relación del Señor con los hombres es a través del amor.
Él amó. Le amó al uno y le amó al otro. Pero como dijo la propia Escritura, ¿quién amará más? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? Al que se le perdona más. Lamentablemente nosotros muchas veces, para llegar a entender esta realidad, tenemos que llegar hasta el piso para sentirnos absolutamente pecadores, que igual venimos al Señor, nos sigue amando y ahí le vamos a amar más, porque nos vamos a dar cuenta que somos absolutamente indignos. Pero mientras nos sintamos dignos de Él, como en el otro caso, por mis propias obras, es evidente que tendremos un problema. Muy bien, entonces no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, este es un nuevo entendimiento que tiene que comenzar a funcionar en nuestra mente permanente y continuamente. Es un tema permanente de creer o no creer. Esto no es un tema de un día, esto es un tema de cada minuto, de cada segundo. O tú le crees al Espíritu o tú le crees a la carne. En la medida en que le crees al Espíritu, tú vas a ver la acción de Dios trabajando a tu favor, haciendo las cosas a tu favor, luchando a tu favor, abriendo y cerrando puertas a tu favor, porque es Él trabajando por ti, porque Él es viviendo por ti. Pero en la medida en que tú le sigas creyendo a la carne, ¿qué va a pasar? Vienen los problemas, vienen las dificultades, viene el alejamiento, viene el miedo, el temor, la inseguridad, y viene el tratar de, ¿qué hago ahora, Señor? Hermanos, tenemos que creer en esta palabra que es viva y eficaz, que no sea un cliché que aprendimos en la iglesia. Porque ¿sabe cuál es el problema nuestro? Que muchos versículos para nosotros ya están así, ya no sabemos de memoria el versículo, pero no se han convertido en vida. ¿De qué sirve si la palabra del Señor dice que la palabra de Dios es viva y tú tienes una letra muerta? Sí, te conoces la Escritura, te conoces el Evangelio. Entonces el Señor dice, probaos si estáis en la fe. ¿Cómo yo me pruebo si estoy en la fe? Muy sencillo, si estoy comprobando en mi propia vida que la vida de Él va siendo una realidad en mí. Eso no tiene que ver con tu esfuerzo, tiene que ver con su poder. Y eso lo vamos a poder verificar día a día si es que efectivamente le creemos permanente y continuamente. Vamos a continuar la próxima semana. Amén.